que nos ubican a los argentinos, la verdad, en un lugar que no nos agrada demasiado, como por ejemplo estar primeros en el ranking de obesidad. Una obesidad que se ha duplicado en los últimos 30 años y por eso está con nosotros el doctor Marcelo Suárez, a quien le agradecemos que esté compartiendo esta mañana. Decíamos, son números que la verdad no nos ubican en un ranking muy agradable. No, claramente. ¿Qué nos está pasando a los argentinos para duplicar nuestro índice de obesidad? A los argentinos y a la población mundial. Hoy, esta estadística que vos decís que se refiere a Latinoamérica y Caribe, sí, sobre todo en mujeres, estamos liderando el grado de obesidad. O sea, son más obesas las mujeres que los hombres. Sí, ¿Y por qué se da esto? En general, la dificultad que tiene la mujer para ganar peso es la misma que el hombre. El problema es descenderlo. Tenemos que trabajar en lo nuestro, si no es un problema mundial. Relacionado con esto, está, de acuerdo a mi punto de vista, por eso yo acabo de publicar un libro que se llama No me enfermo más, es porque hay una gran inconducta en diferentes áreas. Y las conductas necesarias, básicas, imprescindibles para que un organismo funcione bien y no tenga ningún tipo de compromiso de morbilidad o comorbilidad, son 6. El organismo debe estar hidratado siempre, debe estar muy bien alimentado, debe estar ejercitado, debe descansar, debe pensar positivamente y debe incorporar ejercicios de respiración consciente, que son los ejercicios que nos posibilitan la opción de apagar la cabeza del caos de pensamientos. ¿Y se puede hacer todo eso que usted está diciendo en esta vorágine diaria donde a veces estamos metidos, digo, muchas horas quizás sentado frente a una computadora o en un escritorio, muchas horas de trabajo que no permiten ese descanso del cual usted hablaba y un pensamiento positivo que a veces depende más de uno mismo y de las ganas, ¿no? Sí, claramente. Vos me preguntás si se puede hacer, yo digo, se puede hacer y se debe hacer. Digamos, no hay opción. La intención nuestra es, como seres humanos, es vivir bien, vivir feliz. Para eso hay que verse, sentirse bien y estar bien. Y estar bien depende de qué es lo que el organismo reciba, qué estímulos reciba. Y eso se resume en estas 6 conductas. ¿Se necesitan 7? No. 5, no. Estas 6. Estas 6 son las mínimas indispensables, no tenemos salida. ¿Hay opciones? Sí, muchísimas. Cada una de estas conductas que yo te mencioné tiene subítems. Alimentarse bien no es solo comer calidad, sino es calidad, es cantidad, es variedad, es tipos de cocción, es frecuencia. Entonces se trabaja íntimamente en cada una de estas conductas. Y tenemos la obligación de hacerlo. Vos me hablaste del sedentarismo. Vos tenés una actividad sedentaria por tu trabajo. Sí. Bueno, yo también, como médico en mi consultorio. Dentro de eso, en determinados espacios yo me puedo mover mucho más que si me quedo sentado todo el día. Eso es una actividad física no programada que de alguna manera nos sirve. Estamos hechos para movernos, excepto cuando descansamos, cuando dormimos, tenemos que movernos lo más que podamos. Pero es imprescindible a eso sumarle una actividad física programada o ejercicio. Esto tiene que tener una rutina de día y hora, si no, no se puede implementar. Pero cuando hablo de las 6 conductas, hablo de que a partir de eso el organismo está en eje, y eso, de estar en eje, es imprescindible para seguir el camino adecuado y no perforar estas bases. Después, cada uno se diferenciará, ¿no? ¿Cuáles son los factores que más nos afectan para llegar a incrementar el índice de obesidad? Digo, dentro de todos estos factores de los cuales usted hablaba, de estas 6 patas, para ponerle algún nombre, digo, comer mal, no hacer ejercicio. Bueno, claramente, todas esas. A ver, mi intención es resumirlo, porque si no a veces uno en muchos medios transmite especialmente una, que sobre todo habla de alimentación y movimiento. Bueno, es todo. Si yo me alimento bárbaro y voy al gimnasio
6 veces por semana, tampoco voy a funcionar bien. En algún momento el organismo me va a pasar la cuenta. Entonces, respondiendo un poco rápidamente a tu pregunta, es todo eso. Si yo no descanso bien, que es uno de los alimentos principales, de hecho mucho más que el alimento en sí, no voy a funcionar. Y esto no es mental. Yo hablo de lo que la célula necesita, porque muchas veces en el consultorio me dice, doctor, yo no tengo tiempo. Le digo, bueno, tenés que saber que si no tenés tiempo básico para alimentar a tus células con estas 6 conductas, no vas a funcionar bien. Y esto no es una decisión mía. Esto es una decisión de un organismo que funciona bajo determinadas circunstancias. Este es el punto. ¿Cuánto perdemos en calidad de vida por la obesidad? Muchísimo. La obesidad es el resultado de nuestra inconducta. Volvemos a lo mismo. No es una enfermedad que dispara después otras enfermedades. Por supuesto, la obesidad tiene algunas de característica propia, pero en general hay que pensar así. Me porto mal, inconducta, me intoxico y me enfermo. Perdemos mucho. La obesidad y el sobrepeso es exceso de grasa. También esto es algo que hay que aclarar. No es exceso de peso. Un patobica, un hombre muy entrenado, una mujer muy entrenada con mucha musculatura, tiene el mismo índice de masa corporal y peso que un obeso, considerando que ambos tienen la misma estatura. Entonces, otra de las cosas que hay que empezar a pensar distinto. El índice de masa corporal es un índice de voluptuosidad, no de obesidad. ¿Dónde caigo? Otra vez. ¿Cómo? El paciente me pregunta en la consulta, pero está bien, ¿yo cómo sé si estoy haciendo todo bien? Si chequeas que diariamente estés haciendo lo que te digo. Es la única forma. Porque por añadidura todo lo demás se mejora. Y por supuesto, volviendo a la pregunta tuya, la obesidad y el sobrepeso generan comorbilidades complicadas como la que todos ya sabemos, la hipertensión, la diabetes, el cáncer inclusive. Cuando el tejido adiposo está enfermo, sea el paciente obeso o no, por eso hoy la obesidad es patología del tejido adiposo, además del exceso, influye en el resto del sistema. Somos un sistema, si bien abierto, comunicado con el exterior, fisiológicamente hablando somos un sistema cerrado, o sea que lo que pasa en algún área va a convocar al problema en otras. ¿Estamos determinados por la genética? Porque uno dice, no, la verdad, en mi familia son todos rellenitos, somos todos de buen comer, somos todos gorditos, y yo, la verdad, también. ¿Estamos determinados? La respuesta corta es no. La respuesta larga, la ciencia dice que sí. De hecho, la salud depende de 2 cosas. Los factores genéticos, que son esos códigos que me predisponen a enfermarme o no, y el estilo de vida. Acá entran las 6 conductas que yo sugiero. Y eso se ha descubierto a través de una ciencia que se llama epigenética, que a través de este estilo de vida, nuestros genes quedan dormidos respecto a esa posibilidad de enfermarnos. Por eso te digo, en realidad, si yo hago las cosas bien, tengo muy poca posibilidad de heredar y aplicar en mi organismo esa enfermedad que estoy predispuesto, y si lo hago en su mínima expresión. Entonces todo tiene que ver otra vez con lo mismo, con lo que podemos... Tenemos que entender que somos capitanes de nuestro barco, no echarle la culpa ni a la familia ni al gen, si bien tiene cierta importancia, pero la única salida que tenemos es hacer lo que nosotros podemos hacer, que es aplicar las conductas. Bien. Bueno, Doc, le agradezco. ¿Quiere mostrar el libro? Sí, claro. Ahí está. ¿Y te lo dejo? Ahí están las 6. Te los dejo. Bueno, lo muestro yo, así se ve bien. No me enfermo más, ¿no? No me enfermo más, se llama, es un libro sencillo para gente complicada. Bueno. Y respecto a una de las tareas que me aceleran los procesos es tratamientos que tengan que ver con dietas proteinadas, como por ejemplo Pronocal, que es uno de los que me ayuda muchísimo dentro de mi método a aplicarlo para la gente. Muchas gracias. A vos. Muy amable.